Pasos para vivir la Santa Misa en casa. Elige un lugar tranquilo para vivir este momento especial e invita a tu familia. Apaga las notificaciones de tu celular y aparatos electrónicos. Mantén una postura digna y ponte en presencia de Dios. Vive esta misa en silencio y solo respondiendo a las partes correspondientes. En el momento de las peticiones, pide por los enfermos y para que no se siga propagando esta pandemia. En el momento de la comunión, hazla espiritualmente en acto de fe. En instantes, la Santa Misa. En esta Santa Misa tendremos en cuenta las siguientes intenciones: por los difuntos René Raúl y Elida Dalmazo, Obdulio Rodríguez, Teresa Laroca de Saldaña, Fermín Rolando, Ricardo Peñalosa, por la familia Rolando Siloni, por las almas del purgatorio, en acción de gracias por los 50 años de casados de Alicia y Ernesto, y pidiendo y dando gracias. Hermanos, convocados nuevamente por el Señor a compartir su mesa, le pedimos que haga fértil nuestra tierra, la de nuestro corazón y la de la humanidad entera. Comenzamos la Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, esté ahora y siempre con todos ustedes. Como hacemos siempre al comenzar la Eucaristía, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tampoco hoy lo vamos a dejar de lado, entonces le pedimos perdón al Señor. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejan de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Y a ese Dios que le pedimos perdón y está siempre dispuesto a perdonar, a ese Dios queremos alabar, bendecir y glorificar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Padre Creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Este es el momento de la oración colecta o de la oración de la asamblea, ¿no? Colecta porque el sacerdote junta todas las oraciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón, que están poniendo en este momento, la intención, el propósito, por qué quieren ofrecer esta Eucaristía, ¿no? Qué es lo que quieren agradecer, qué es lo que quieren pedir. Por eso nos unimos a las oraciones de todos ustedes, de todos aquellos que nos están viendo a través de la televisión, a través del Facebook o escuchándonos a través de la radio. Entonces es el momento que el sacerdote dice oremos, hace un ratito de silencio, cada uno pone sus intenciones, las juntas y las eleva al Padre, ¿no? Por eso con las manos levantadas, indicándonos que es una oración dirigida al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Pedimos especialmente, sí, por el fin de esta pandemia, que se pueda encontrar la solución al coronavirus y bueno, y por todas nuestras intenciones. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de la verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús siembra la palabra de su reino en los corazones de todos los que estén dispuestos a escucharlas y a interiorizarla con la ayuda del Espíritu Santo. Lectura del libro de Isaías, así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé él la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riqueza. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas tus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, las ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelarán en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Es palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga.
Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida, con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Hoy realmente tenemos una explicación de lujo, no la que yo voy a dar del Evangelio, sino porque la explicación la da el mismo Jesús. Estamos en el capítulo 13, comenzando el capítulo 13. Cada evangelista tiene su manera particular de escribir su Evangelio, de acuerdo a quién va dirigido, pero también de acuerdo a lo que le inspiró el Espíritu Santo. Mateo va como uniendo todas las enseñanzas de Jesús. Estos días de semana, de lunes hasta ayer a sábado, fuimos viendo cómo Mateo unió toda la parte misionera en el capítulo 10. Y si a vos te dicen tal parábola, ¿en qué capítulo estará? Es fácil, vos te vas al capítulo 13 de Mateo y ahí vas a encontrar las parábolas, ¿no? Las parábolas de Jesús según San Mateo, ¿no? Va a empezar con la parábola del sembrador, va a explicar la finalidad de las parábolas, después va a venir la parábola de la cizaña, la del grano de mostaza, la de la levadura. Va a hacer una enseñanza, o sea, por qué enseña por medio de parábolas. Después va a tener la parábola de la cizaña, la parábola del tesoro, la parábola de la perla, la parábola de la red y la conclusión. O sea que si vos querés saber dónde hay una parábola de Jesús, por supuesto que sea propia de Mateo, porque hay otras que puede ser que Mateo no la tenga, ¿no? La vas a encontrar en el capítulo 13, así de sencillo, ¿no? Entonces fíjense qué importante es ir sabiendo las características de cada evangelio. Yo el otro día lo decía también, o en la adoración, que si vos escuchás que dice el reino de los cielos, eso es de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe a los judíos y los judíos no pueden nombrar a Dios, entonces no puede decir el reino de Dios. En cambio Marcos y Lucas sí lo vamos a encontrar diciendo el reino de Dios, ¿no? En cambio para Mateo siempre va a hablar del reino de los cielos, ¿no? A ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, ¿no? Decía hoy, ¿no? Cuando le explicaba el por qué hablaba por medio de parábolas. Entonces, bueno, ir conociendo las características de cada evangelista también te ayuda a ir
por así decir, sabiendo en qué parte encontrar tal cita del Evangelio. Hoy entonces comenzamos con esta parábola del sembrador, así comienza entonces el capítulo 13, ¿no? Tanto en la primera lectura nos habla también de la palabra de Dios, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haber fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, ¿no? Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo encomendé. 2 versículos de Isaías en el capítulo 55, ¿no? Entonces nos habla de la lluvia. En la primera lectura nos habla de la palabra de Dios, que es como la lluvia, ¿no? Que desciende del cielo, empapa y no vuelve a él sin haber hecho fecundar la tierra. Y la semilla, es el Evangelio nos habla de la semilla, ¿no? Entonces el mundo de la agricultura nos va a ayudar a entender hoy este misterio maravilloso que acontece cuando Dios habla y alguien escucha. Y no es casualidad entonces que use esta comparación. El campo es el lugar donde brota la vida, donde una vida que no vemos pero que sí necesitamos, una vida que hace posible nuestra vida, ¿no? Entonces con ese lenguaje agropecuario, podemos decir así, hoy entonces nos presenta, podemos decir, el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios realmente tiene poder. La palabra de Dios es creadora. Si uno va al libro del Génesis, va a ver que dice: entonces dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Exista el cielo existió. Existan los animales, y los animales existieron, ¿no? Es decir, la palabra de Dios es realmente poderosa y tiene el poder incluso de crear. Después lo vemos también en la Virgen María, cuando dice: hágase en mí según tu palabra, ¿no? Es decir, la palabra de Dios hace fecunda a María por obra y gracia del Espíritu Santo. María también, cuando nos habla, las últimas palabras que figuran de María en el capítulo 3 de San Juan, que es como el testamento de María, ¿no? Hagan todo lo que Él les diga, ¿no? Es decir, la palabra de Jesús que tiene poder, hagan todo lo que Él les diga, ¿no? Y Él precisamente en ese momento había convertido el agua en vino. Entonces Jesús también, cuando esa famosa palabrita, o yo la hago famosa porque me encanta y la uso siempre en los bautismos, ¿no? Éfeta, ¿no? O éfata, ábrete. Entonces, por medio de esa palabra, curaba a los ciegos, a los sordos, a los mudos, ¿no? Es decir, en el bautismo también usamos esa oración. Y es el momento en el cual le pedimos ese gurisito que vino a ser bautizado con, podemos decir, con todos los sentidos cerrados. Entonces ahí éfeta se abre en todos los sentidos, ¿no? Para que puedan ver los buenos ejemplos, para que pueda ver la palabra de Dios, para que pueda escuchar, para que pueda hablar, ¿no? Por eso somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Podemos anunciar la palabra de Dios. Y Jesús usaba eso, ¿no? Éfeta, ábrete, ¿no? Entonces con esa sola palabrita vemos el poder que tiene la palabra de Cristo, ¿no? Cuando lo vemos tal vez en el lago, cuando se desató la tempestad, basta que Jesús diga cállate, y la tempestad se calmó. Entonces el poder de la palabra de Cristo, ¿no? O cuando Lázaro había muerto, fíjense, ¿no? Como el poder de la palabra de Jesús tiene poder en distintos ámbitos, ¿no? Para sanar a los enfermos, para calmar las fuerzas del mar, expulsó a los demonios, por ahí también cuando le dijo a los endemoniados que se callen, entonces ahí también tiene poder sobre los demonios, y también poder sobre la muerte, ¿no? ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Salía fuera Lázaro, y Lázaro resucitó, Lázaro salió fuera, ¿no? Entonces la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y esa palabra, por supuesto, que es Jesús, y es el que nos está hablando en el Evangelio. Y vemos entonces esa palabra que es eficaz, ¿no? Entonces nosotros por ahí, cuando vemos esta parábola que decía, ya tenemos un gran predicador, porque Jesús mismo la explicó. Dice, como vemos acá, la semilla fue esparcida. Generalmente no, el modo de sembrar de nosotros ahora es distinto de la época de Jesús. En esa época el sembrador
sembraba generosamente, tiraba la semilla y después pasaba el arado. Entonces esa semilla podía caer al borde del camino, podía caer entre espinas, podía caer entre las piedras, o bien después cuando pasaba el arado se daba cuenta que realmente había muchas piedras y esa semilla germinaba, pero enseguida se secaba, ¿no? Por eso entonces Jesús explica la parábola, ¿no? Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. A veces cuando participamos de los seminarios de vida, de los retiros, de los encuentros, ¿no? Toda la difusión del momento, pero terminamos o salimos de ahí y se va apagando esa palabra que fue sembrada en nosotros, ¿no? O también en cuanto sobreviene una tribulación, una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe, ¿no? Entonces todo es muy eufórico, pero resulta que me vino una enfermedad y ahí entonces reniego de Dios y terminé de hacer germinar esa semilla, ¿no? El que recibe la semilla entre las espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no pueden dar frutos, ¿no? Siempre va a haber algo más importante para hacer. Entonces estamos ahogando esa palabra de Dios. En cambio dice, el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Entonces, esta parábola hay un tono como de optimismo también en la palabra de Dios. Espero que esa palabra llegue también a nuestros corazones, porque si algo necesitamos en nuestro tiempo es precisamente una fuerza nueva, una fuerza de esperanza. Como decía, la primera lectura nos habla de la maravillosa fecundidad de aquella lluvia que cae del cielo y que hace germinar la tierra, ¿no? Y que esa lluvia no vuelve a Dios sin haberla hecho fecunda. Y así es la palabra que sale de la boca. Por supuesto que no queda ninguna duda que es simplemente un anuncio de la buena noticia, es el anuncio de la eficacia de la acción divina, lo que nos está hablando Isaías. La palabra que vino a nuestra tierra, por supuesto, como decíamos, fue Jesús, y el mensaje de Isaías se cumple en Jesucristo. Allí donde Jesús es enviado, allí donde llega Jesús, hace su obra maravillosa, y su obra es que nosotros podamos florecer, podamos fructificar, podamos germinar, podamos ser fecundos. Él mismo lo dice en el capítulo 15 de San Juan, que para eso lo ha enviado el Padre, para que nosotros, sus discípulos, podamos dar fruto y que ese fruto sea permanente, que ese fruto sea duradero, que ese fruto permanezca. Entonces Jesús es esa bendita lluvia, es esa gracia celestial que también se llama pan del cielo, es el regalo del Padre para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida florezca, para que nuestra vida alcance frutos, ¿no? Y el Evangelio, entonces también con un tono de optimismo en esta parábola del sembrador, al principio uno puede pensar que es un mensaje más bien de escepticismo, de desconfianza, de tristeza. ¿Y por qué digo esto? Porque es mucho lo que se pierde. Como decía, el sembrador tiraba la semilla, pero la comían los pájaros, o caía entre piedras, o caía entre las espinas, y muy poco era la que tal vez caía, en tierra fértil. Entonces por eso puede ser como uno se desanime con esto, ¿no? La semilla que queda al borde del camino, la que la comen los pájaros, la semilla que brotó demasiado pronto, pero que la tierra, como no tenía profundidad, la ahogó, la secó, o la semilla que es ahogada entre las espinas. A la vista de todo esto que se pierde, uno podría decir que la mayor parte de la obra del Señor se pierde. Pero tenemos que ver el final. Dios es generoso, ¿no? Dios siempre, así como nos ama sobreabundantemente a nosotros, así también es generoso con nosotros. Y es generoso también en desparramar la semilla. Por eso tenemos que ver el final, porque el final dice, y el que la recibe en tierra fértil, más allá de que se haya despilfarrado muchas semillas, pero dice, la semilla que cae en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Entonces se multiplica la semilla da muchísimo,
Y de ese modo, el verdadero mensaje de la parábola del sembrador es que, aunque parezca que son pocos los que reciben, es tan grande el fruto que ellos dan, que ese fruto compensa con creces lo que parece haberse perdido en otros oyentes. Entonces Dios no tiene miedo de desperdiciar su bondad, y eso es maravilloso. Dios no tiene miedo de desperdiciar su bondad. Nuestro planeta, fíjense, que es diminuto frente al Sol, pero si uno se pone a pensar, ese Sol que nos ilumina es una mínima parte de lo que el Sol ilumina, ¿no? O sea, nuestro planeta recibe tan poquito. La mayor parte de la energía del Sol, por supuesto que se pierde en el espacio, se pierde en el infinito, se desperdicia, y solo una minúscula parte llega a nosotros. Entonces, también, ¿no? lo que parece este ejemplo del Sol, que se pierde, no alcanza a iluminar ni a calentar a ningún tal vez otro planeta, ¿no? Pero Dios no tiene temor de dar mucho, ¿no? Así como el Sol da muchísimo, pero llega muy poquito a nosotros, pero eso nos ayuda a nosotros a vivir, así también es Dios, no tiene temor de dar mucho, porque su amor no acaba jamás. Entonces, fíjense cómo a través de esta parábola, y por eso dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Pero si uno está con el corazón duro, ninguna de estas palabras va a entrar. Por eso usaba las palabras de Isaías: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán. Cuando uno está cerrado, dice, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos. Entonces Jesús nos dice eso, el que tenga oídos que oiga, como diciéndonos también, bueno, si vos tenés el corazón abierto, vas a tener que poner también tu parte para profundizar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y eficaz, esa palabra de Dios que quiere germinar en nosotros y que tiene que dar el 30, el 60 y ojalá que sea el 100% de frutos, ¿no? Pero yo tengo entonces que abrir mi corazón y sembrar esa palabra de Dios en este terreno y que sea realmente fértil. Y que realmente entonces nos va a costar esfuerzo comprender la palabra de Dios. Y sí, por eso dice Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Entonces vamos a pedirle al Señor que tengamos siempre esa buena disposición para recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora elevamos al Señor nuestras intenciones. Respondemos, Padre de amor, escúchanos. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que en sus ministerios se siga manifestando tu Hijo, y así podamos conocer su amor. Padre de amor, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que ilumines sus corazones y así unidos de verdad podamos construir una auténtica patria. Padre de amor, escúchanos. Por toda nuestra comunidad, para que acogiendo a nuestro corazón las enseñanzas de Jesús, encontremos la paz y la gracia. Padre de amor, escúchanos. Padre Todopoderoso, escucha estas oraciones que te dirigimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al presentar las ofrendas de pan y vino, presentémonos también nosotros a Dios, con el deseo de hacernos humildes y sinceros. Si en el surco el grano no muere, no
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantemos para Él. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente a nuestros familiares, amigos, bienhechores, el Padre Miguel, el Padre Juan Esteban, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Ahora rezamos, cantamos la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es Jesús, el sembrador que quiere sembrar la semilla de su palabra en nuestros corazones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos ha dicho el Señor, la semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Nos unimos espiritualmente desde nuestros hogares a esta comunión de amor y así saber acoger en nuestro corazón sus enseñanzas de vida eterna. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque yo soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque yo soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como
Oremos. Alimentado con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los afiance y los conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo. Muy bien. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y alegra mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. María Inmaculada de la Concordia, Concédenos vocaciones.